dos grupos. Pero cuando yo intentaba analizar otra variable, o sea, que esos alumnos le preguntaba sobre la universidad o sus conocimientos, ese grupo que era mayor y que había pasado por otras carreras, tenían una idea muy diferente a los que yo recién ingresaba. Entonces, desde el punto de vista de sacar un promedio, no pasa nada. Pero si vos no tenés en cuenta que ahí hay dos grupos, o mezclé dos porciones, porque cuando definí la variable definí la edad, pero la edad, ahí había dos grupos, o sea, dos conjuntos de datos. Y entonces, bueno, cambiaba la historia. Bueno, eso es un poco como para que, porque a veces la gente cree que, bueno, saca un promedio y da tanto, y está bien lo que vos comentabas cuando aplicás la mediana, porque también pasan esas cosas. Cuando hay mucha dispersión, a lo mejor el promedio no es representativo. Exactamente. Y si cuando es un dato económico y vos querés sacar ese dato alto, el de los 20 que vos ponías el 20, el contador en la parte económica no te lo deja sacar. Exactamente. Entonces en lugar de calcular el promedio, calculo la mediana. Yo, Bueno, disculpame que no, me está fui muy un bien, poco, incluso esto lo estamos compartiendo como a veces experiencia. Generalmente uno en un proyecto de análisis de datos estadístico, uno hace una exploración inicial y todos los datos que generan ruidos, a mí me gusta ir separando, a ver cómo da lo que es actual. Yo trabajo para empresas, también en estudios sociales, económicos, entonces lo que es habitual, lo que siempre tenemos a nivel histórico, sacar un análisis descriptivo estadístico. Y eso quedó afuera lo que yo llamo outlier o valores fuera de rango. Y después también, para los economistas, como vos decís, si lo querés meter todo junto, que te dicen, bueno, pero este hecho pasó y hubo 20 casos de que tal fecha no sé qué pasó, pero hubo 20 casos, bueno, lo incorporamos, pero no es la habitual, porque si después cuando el día de mañana queremos hacer inferencia, sacar conclusiones sobre la población, qué probabilidades hay, todos estos valores fuera de rango te generan algún ruido donde va a cambiar los valores de probabilidad. En cambio, lo que va a ser habitual, que siempre se repite, son lo que es más constante, digamos, ¿no? Y bueno, y ahí entonces en el equipo interdisciplinario con estadísticos y otros que no son estadísticos llegarán a la conclusión, dejamos algunos datos afuera dentro del grupo, sacamos algunos datos para después hacer inferencia estadística. Ahora estamos haciendo estadística descriptiva y entonces con la estadística descriptiva hay que como jugar con los datos, ¿no? Presentarlos de una manera, de la otra, interpretarlos. Dentro de las medidas de posición central, que no sé si que no está, vimos promedio o media aritmética, vimos la mediana y también se suele utilizar con las tres medidas de posición central que estaban al principio en la primera placa, es el valor modal, que es el valor más frecuente. Entonces, si yo tengo el conjunto de datos, voy a ir un poquito para atrás, el valor modal. El valor más frecuente acá, ¿cuál sería? El que más se repite, lo tengo ordenado. Tengo el 0, cantidad de hechos que son 0, son 2 veces. El 1 lo tengo 4 veces, el 2 lo tengo 2 veces, el 3 1 y el 5 1. El valor modal, el valor de mayor repetición, es también una medida de posición central. Entonces yo, con los datos originales tendría que el valor modal es 1, la mediana es 1, y el promedio me dio 1,6, o sea que el conjunto de datos descriptivos está entre 1, la medida de posición central, como para empezar a resumir a los datos. Si agregaba el valor de 20 como un valor extremo que pasó en un caso acá reemplazando el 5, entonces después yo tendría que el valor modal es 1, que el valor de la mediana es 1, y el promedio me daba 3 y algo, ¿eh? Entonces ahí me está dando que no todas las medidas de posición central coinciden y yo ya puedo estar interpretando como que hay una asimetría, hay un conjunto de datos de mayor cantidad de, de hechos que se han producido hacia un extremo. Y ya eso después lo vamos a interpretar más adelante. Así que ya vamos por acá, que son otras medidas de posición. La mediana es la medida de posición que divide la mitad, el 50% hacia la izquierda y el 50% hacia la derecha.
Y después tenemos las medidas de posición de cuartiles. Los cuartiles son, digamos, el cuartil 1 tiene el 25% hacia la izquierda y el 75% a la derecha. Ese sería el cuartil 1. Con este criterio, el cuartil 2 coincide con la mediana, donde tengo el 50% hacia la izquierda y el 50% hacia la derecha. Es como dividir el conjunto de datos, la escala de los conjuntos de datos, en cuartos. El cuartil 3 sería el 75% hacia la izquierda y el 25% hacia la derecha. Lo mismo podemos hacer, en lugar de dividirlo por cuarto, dividirlo por deciles, o sea, en 10 partes. Y se interpreta de la misma manera. Puede pasar cuando uno hace estas divisiones de cuartiles y deciles que por la cantidad de observaciones que uno tenga en el conjunto de datos, tenga que hacer lo mismo que cuando en la mediana daba par y sacar un promedio en esa ubicación con los dos datos que estén ahí agrupando o conteniendo al cuartil o al decil. Entonces son medidas que me permiten ver dónde están los datos, el 25%, por el caso de los cuartiles, ¿no? El 50%, el 75%, porque yo rápidamente con esa escala de valores empiezo a interpretar, tengo un conjunto de datos, y ahora estuve mostrando nada más que 10 observaciones, pero hay veces que uno tiene mucha información y aplicando un Excel o aplicando algún programa estadístico me saca rápidamente estas medidas de posición y yo puedo interpretar que el 25% de los valores en qué escala cae, el 50% la mediana, etcétera, como para ir sacando conclusiones en la descripción de los datos. ¿Se entienden estas particiones, cuartiles, deciles? ¿Alguna devolución de los alumnos? Acá yo leo el chat. Se entiende, bueno, se entiende. Bueno. Muy bien. Entonces continúo. Entonces ahora tenemos la siguiente. ¿Puedo, sí, Ricardo, contar una... Sí, sí, perdón. Alfredo, seguí, No, seguí. Se me ocurrió hacer con la población del penúltimo censo, en el año 2001, tomé la población de las 365 localidades de la provincia de Santa Fe y tomé la latitud y longitud de cada localidad. Entonces un poco, en algún momento, es como que aplasté la provincia de norte a sur, como que quedaran todas las localidades una abajo de otra, de acuerdo a la latitud. Y ahí saqué la mediana. Y entonces, cuando calculé la mediana, me dio que la mediana estaba más o menos por un poco arriba de Capitán Bermúdez. O sea que de Capitán Bermúdez para el norte estaba el 50% de la población y de Capitán Bermúdez para el sur los 50%. Lo mismo hice después y aplasté la provincia para sacar todas las localidades de oeste a este y volví a tomar la mediana. Y ahí me dio que la mediana pasa por la mitad de la ciudad de Rosario, un poquito más por Fisher. O sea que pude ahí dividir la provincia en 4 en cuadrantes, calculando tanto la mediana de latitud como la mediana de longitud. Quedaron 4 cuadrantes y que estuve viendo, quise ver en cada censo del año 60 que tengo en la información, 60, 70, 80, 91, 2001, de cada censo, y parecería como que la población de la provincia se está yendo para el este, para el lado del río, y un poco más para el sur. O sea que queda un poco como que las realidades del norte y del oeste se están despoblando, la gente viene para acá. Bueno, es una aplicación. No, pero es muy interesante y más se podría hacer con los cuartiles también. Exactamente, no, pero eso es muy interesante porque si hay que planificar desde el punto de vista de la seguridad y de asignar recursos para la seguridad, claro, y vos haces esta distribución geográfica aplicando cuartiles, mediana, etcétera, entonces quienes toman decisiones para asignar recursos
No puede ser, digamos, que a lo mejor, qué sé yo, haya el doble de recursos en Santo Tomé que, que, que acá en Rosario, digamos, ¿no? Por decir algo, no sé si es así, ¿no? Ahí está levantando la mano Alejandra. A ver, algún... Sí, también para una proyección a futuro de que esto siga pasando, de que se siga despoblando el norte. Exactamente, exactamente. No, eso justamente uno aplica estadística descriptiva y te ayuda a tomar la decisión. Porque si tenemos los datos así como uno lo puede ver en la... que aunque son 10 datos, ¿no? Pero como uno los puede ver acá lo tenemos ordenado, es difícil el conjunto de datos en forma bruta, digamos los datos brutos. Ahora, si yo lo empiezo a resumir, sacar media aritmética, valor modal, medianas, los cuartiles, para empezar a tener todas métricas que me resuman información, te ayuda después a la toma de decisiones. Y ojo que estamos trabajando con la muestra, no estamos sacando conclusiones sobre la población, digamos, ¿no? Que eso después se ve hasta en estadística 2, en el segundo cuatrimestre. Estamos haciendo estadística descriptiva y tiene que aportar la estadística a la ayuda a la toma de decisiones. Para eso sirven estas métricas. Y en esta placa que estamos viendo ahora, nos está dando el ejemplo de hacer cálculos de deciles y hacer cálculos de los cuartiles, como yo ya antes le estaba diciendo. Bueno, vamos a avanzar con la siguiente. Acá está el valor modal. Después yo lo había puesto antes porque digamos promedio, mediana y modal, o media aritmética, mediana y modo, o moda, generalmente van los tres juntos, pero empezó a hablar, digamos, está ubicado de esta manera, y el valor modal es el valor de mayor frecuencia, que lo había dicho anteriormente. Y el valor modal, para el ejemplo, da 1, como se lo había anticipado. Sería el valor de mayor frecuencia. También es una medida de posición central. Entonces acá la interpretación dice: el número más frecuente de abigeatos en establecimientos rurales de la provincia en el último trimestre es 1. Es el de mayor frecuencia. Hay veces que cuando uno en el día a día, en el sector económico, social, y uno va a hablar y dicen, está pasando esto en algún dato económico, ¿no? Pero uno dice, no, pero yo con la estadística descriptiva, el valor más frecuente es 1. No me venga, hubo casos, puede haber un caso extremo, caso particular, pero el valor más frecuente es 1. Entonces, si yo tengo que planificar, asignar recursos, hacer después el día de mañana, cuando tengamos estimaciones de cómo el valor esperado que yo voy a tener, es lo que a mí me esté dando la estadística para tomar una buena decisión y no tener que, aunque a veces los datos estadísticos, si uno hace una devolución a la sociedad, puede llegar a, no te lo pueden tomar bien, digamos, ¿no? Porque se interpreta como algo promedio o algo resumido. Y dentro de todas esas medidas de posición central, que uno ya me estaba resumiendo los datos, como nosotros vimos en el ejemplo, teníamos valores de casos que daban 0, algunos daban 1, y esa era la medida de posición central que nos estábamos mostrando ahora, pero también teníamos un valor máximo de 5 y había valores de 3. ¿Qué significa esa diferencia en el conjunto de datos? Significa que hay como una variación o variabilidad. Entonces, se suele mostrar en la estadística descriptiva que además de las estadísticas que resumen las medidas de posición central y que me está resumiendo el conjunto de datos, también lo podemos acompañar con algunas métricas que nos representan la dispersión o variabilidad que tienen los datos. Entonces, a mí esas métricas me pueden llegar a decir que el conjunto de datos es parecido, es homogéneo, que vamos a ver con qué métrica va a ser, o puedo presentar que es muy
hay mucha dispersión o variabilidad y hasta se interpreta que el grupo de datos es heterogéneo, ¿no? Entonces vamos a ver las medidas de dispersión o variabilidad. Y las que más se suelen usar, las medidas de dispersión o variabilidad, la de rango, que es la diferencia entre los valores máximo y mínimo. En el cálculo de nuestro ejemplo da 5 porque la cantidad del conjunto de datos había, del rango mínimo era 0 y el máximo era 5. Hacemos esa diferencia, entonces tenemos un rango, una variación entre máximo y mínimo de 5 abigeatos. El rango es una medida de variación de la variable. El rango, como recién lo estuvimos mencionando, es la medida de posición, es lo más fácil de calcular dentro de las dispersiones. Siempre va a estar, si uno lo ve así en una gráfica, el valor menor hacia el valor máximo, y nos da esa amplitud que tenemos en la escala de la variable, pero no nos está dando ninguna forma de la variación, o va a estar ignorando la naturaleza de la variación. Y entonces yo lo puedo mostrar con 3 gráficas donde yo puedo mostrar que una variable puede estar alrededor de un valor y después coincidir con los valores de promedio, mediana y moda, o que los datos pueden estar hacia un extremo, concentrado la cantidad de frecuencia, o que sea como uniforme, digamos, todos los datos sean parecidos en cada escala de valor, y el rango va a ser lo mismo, digamos, entre máximo y mínimo, la diferencia, y no se encuentra, digamos, no va a reflejar o va a ignorar cuál es la naturaleza de la variación. Pero es el más fácil de calcular. Después puedo sacar rangos intercuartiles, porque recordemos que anteriormente, cuando uno también tenía las medidas de posición, también calculabas la posición de los cuartiles. Entonces puedo ver la diferencia entre el cuartil 3 y el cuartil 1. El cuartil 1 era el que tenía el 25% a la izquierda y el 75% a la derecha. El cuartil 3 era el 75% a la izquierda y el 25% a la derecha. Entonces uno también podía ver el rango intercuartil, que sería la diferencia entre los valores de los cuartiles. Esta es otra medida también para ver las variaciones que hay. Y como medidas de dispersión y variación, que nos da un poquito más la naturaleza de cómo se dispersan los valores alrededor de la medida de posición central, esos son el desvío estándar y la variancia. Que en realidad el desvío estándar es la raíz de la variancia, se simbolizan con la S, lo van a ver así en todos los libros, la S o el S cuadrado de la variancia, para la muestra se simboliza de esta manera, y esta es una magnitud donde nos está diciendo cómo se dispersan los datos alrededor de la media aritmética. O sea, yo tengo el cálculo del promedio, y a medida que me alejo del promedio, voy a tener una medida que es el desvío estándar, y me puedo alejar del promedio una vez ese desvío, 2 veces ese desvío, 3 veces ese desvío, que son los valores que más se utilizan y que me van a representar cómo se distribuyen los datos alrededor de la media aritmética. Entonces yo tengo las medidas de posición central para describir dónde se resumen los datos y dónde se centralizan y el conjunto de los datos, y después tengo las medidas de dispersión para ver cómo se alejan los datos a través
de esas medidas de posición central. Y a su vez tengo la medida de amplitud entre máximo y mínimo, que es el rango. Vamos a ver cómo se calcula. Uno acá lo pone en fórmula, un poquito más complicada esta fórmula que el rango, pero hay que saberlo interpretar y saber de dónde viene, porque siempre después cuando uno lo está usando en la práctica, el valor S o el S cuadrado lo va a obtener del programa estadístico, lo va a obtener del Excel automáticamente. Entonces, el S cuadrado es la sumatoria de cada una de las observaciones menos el promedio al cuadrado, y todo eso después lo divido n menos 1. Y cuando le aplico la raíz, ahí obtengo el desvío estándar o la medida que se llama S. ¿Me siguen hasta acá? O a ver si hay alguna pregunta o algo. ¿Se entiende? Los outliers, acá me hacen una pregunta. Jorgelina me pone una pregunta en el chat, me dice: los outliers o valores fuera de rango serían los que están más allá de 3 desvíos estándar. Serían lo que, no tanto por la distancia, o sea, la distancia es una manera, si se aleja algo que se aleja mucho, pero también es una frecuencia de un valor extremo que supera lo que está concentrado en el medio, en la medida de posición central, y que aparte se encuentra en un conjunto de datos, pero en otras veces no se repite, sino es que siempre se va. Eso se considera outlier. Y además hay que hacerle una prueba estadística de significancia, eso se ve en estadística 2, para ver si es significativo o no esos valores. Pero entonces, para resumir a la pregunta, los outliers, o los puntos fuera de rango, son los que están muy alejados y o tienen una frecuencia en un extremo que es mucho mayor a la que habitualmente siempre tiene. ¿Se entiende ahí? Héctor dice que entiende. Bien. Yo un poco voy monitoreando lo que vamos diciendo y si hay alguna pregunta. Y bueno, acá estamos al ejemplo de las 10 observaciones, el desvío estándar 1,51. Recordemos, yo usando la memoria, que tenemos un promedio de 1,3 y un desvío estándar de 1,51 abigeatos. Entonces la interpretación es que en promedio el número de abigeatos se aleja en 1,5, vamos a ponerlo, de la media. En 1,5 se aleja, en promedio. Entonces yo tengo un promedio de 1,3, se van a alejar en 2,8 y 0. Así es como estaría alejándose en el desvío estándar. ¿Sí? ¿O algún comentario? Sí, Alfredo. Ricardo. ¿Sí? Sí, porque cuando te preguntaban uno de los chicos, uno de los alumnos, sobre el desvío estándar, si estaba después de 3 sigma o 2 sigma, digamos que suponete que lo que estamos haciendo son arandelas y tenemos el diámetro interior de la arandela que tiene un cierto objetivo, o sea, puede tener un cierto error, ser más grande o más chico el diámetro, pero ahí podemos aceptar un desvío estándar de 1 sigma o 2 sigma o 3 sigma según la precisión de lo que estamos construyendo. O sea que eso es según en qué estamos trabajando, podemos estar aceptando o no si se aleja mucho o se aleja poco del promedio. Claro, la combinación entre el promedio, una medida de posición central, y la medida de dispersión, en este caso el desvío estándar, trabajando los dos juntos, es decir, hasta qué valores yo estoy aceptando en el conjunto de los datos. Entonces, un desvío estándar, 2 desvíos estándar o 3 desvíos estándar, como dice Alfredo, 3 desvíos estándar se interpreta que representa más o menos el 99% de los datos. Entonces yo lo tendría que estar aceptando. O 2 desvíos estándar representan el 95% de los datos. Si yo tengo un valor que se aleja mucho a ese conjunto de los datos, eso uno dice, bueno, pero esto está muy fuera de rango, digamos, un poco lo que para seguir esta línea. Y ahí esos valores muy alejados lo estaríamos
sacando o rechazando, o interpretándolo por qué pasó y cuál fue lo que lo ocasionó también, ¿no? Hay que ver un poco el proyecto y el estudio, digamos. Ahora estamos repasando, a ver, vuelvo a la placa, cómo se utilizan y cómo se interpreta. Entonces, el desvío estándar es el número de alejamiento con respecto al promedio, es lo que se aleja con respecto al promedio. También la dispersión se utiliza para comparar grupos de datos o conjuntos de datos. Como yo le decía al principio, cuando empezamos a hablar de grupos que puedan llegar a ser homogéneos o heterogéneos, si hay un grupo de datos que tiene menos dispersión, menos desvío estándar, uno dice que es más homogéneo que el otro que tiene un desvío estándar un poco mayor. Y entonces eso es una forma también de comparar, o sea, que utilizamos el desvío estándar para comparar dos conjuntos de datos. O sea, si ahora teníamos una medición con ejemplos que era en un trimestre, y tengo en el trimestre el promedio y el desvío estándar. Cuando pasa el tiempo puedo sacar el promedio y el desvío estándar de otro trimestre y comparar si hay un cambio en la medida de posición central, o sea en los promedios, y comparar si hay mayor o menor dispersión o variación para saber si los valores son similares o el grupo homogéneo son similares o va cambiando, digamos, ¿no? En la interpretación de esta estadística descriptiva. ¿Estamos ahí? Entonces vamos a seguir sumando variables descriptivas y donde tenemos otras estadísticas descriptivas, que es ver la simetría o asimetría que tiene el conjunto de datos. El conjunto de datos, acá yo lo estoy definiendo, pero voy a volver a una placa anterior, después volvemos acá. Uno podría, con esta gráfica a nivel visual, que es un histograma, uno podría decir que esto tiene una forma, ¿no? Empieza a subir los datos, se concentra los datos acá en el medio y luego baja. Esto tiene otra forma, está concentrado en un extremo y baja hacia una escala de valor de otro lado. Y esto tiene otra forma. Bueno, esta forma de los datos, de cuando uno lo representa gráficamente, se habla de simetría o asimetría en la distribución de frecuencia, que es lo que yo le mostré recién con la gráfica de barras, donde es una distribución de frecuencia o histograma que se lleva. Entonces uno podría decir que es simétrico si los datos están alrededor de un valor central. Y vamos a tener un valor de simetría tendiendo a 0. O podríamos decir que la simetría es positiva cuando los valores están como agrupados todos hacia la izquierda, por debajo de la media. Y podríamos decir que la simetría es negativa cuando los valores están agrupados hacia la derecha y están por encima de la media. Entonces esta es otra característica descriptiva para ver cómo se presentan el conjunto de datos. Y después tenemos la kurtosis como otra estadística descriptiva para saber si el conjunto de datos es plano o si está muy concentrado y es, digamos, elevado. Acá en este caso del ejemplo anterior uno podría decir que es elevado, que va a tener una kurtosis elevada. En cambio, si fuera plano, esto no, porque no lo está representando, pero tendría que ser más bajo y tener valores más dispersos hacia el costado. Entonces la kurtosis es un indicador de cómo es la curva. Si la kurtosis es igual a 0, podemos decir que la curva es como normal. Y si es positiva, quiere decir que la distribución o la curva es elevada. Y si la kurtosis es negativa, tenemos que decir que la curva es como aplanada. Justo acá no tengo no tengo ejemplo de la curva, pero
queda ahí el concepto. Después hay una práctica, no la vamos a hacer ahora, después vamos a seguir con el Excel, la práctica de un ejemplo que nos daban. Y ahí terminamos con las estadísticas descriptivas. No sé si hay alguna pregunta antes de seguir con el conjunto de estadísticas descriptivas. Son medida de posición central y medida de dispersión. La medida de posición central tenemos promedio, moda, mediana. De la mediana, que es una medida de posición que divide, tenemos los cuartiles como otra medida de posición. Luego la de dispersión tenemos rango, desvío estándar y variancia. Eso es lo que repasamos como medida descriptiva. Y después la forma de la curva, como recién la estuve diciendo. Lo que nos queda ahora para repasar como otro tema, son como una medida para describir a un conjunto de datos, son tasas, o se pueden también hablar de índices, o en definitiva lo que estamos haciendo es medir relaciones en la variable, ¿no? Relaciones que tiene una variable. Entonces, otra medida útil para describir un conjunto de datos son las tasas. Alfredo, justo viniste a sumarte en esta tercera encuentro que tenemos con los alumnos, porque vos sos un poco especialista, que trabajaste en los institutos de estadística, de sacar tasas, índices, ¿no es cierto, Alfredo? A ver, está. ¿Está Alfredo o lo perdí? ¿Alfredo? Me parece que lo perdí. ¿Cómo? ¿Iba a decir alguien algo? No, que no estaba. Se cortó, se ve que se le salió justo cuando era el tema de especialización de él, pero bueno, no hay problema. Porque Alfredo Coniglio, fue profesor mío de estadística y fue director del Instituto Provincial de Estadística y Censo, trabajó mucho en las provincias, el IPEC, y Alfredo, como trabajó en los institutos de estadística, es especialista en sacar índices, manejar tasas, por eso justo yo le iba a hacer participar. Pero bueno, como repaso, lo que hacemos acá, como describir un conjunto de datos a través de una tasa de incidencia, es relacionar por ejemplo, cantidad de personas que sufrió un evento sobre la cantidad de personas que estuvieron expuestas a sufrir un evento. O sea, si supongamos, como dice acá, que muchas veces se multiplica una potencia de 10, por ejemplo, la tasa de homicidio cada 100.000 habitantes. Entonces, eso es la representación descriptiva de datos, donde uno está mostrando una tasa de incidencia. A ver quién va a ingresar. Bueno, algunos que me pidieron ingresar recién creí que era el profesor. Entonces, otra forma de medir mucho, porque esto hace comparación, hace resumen, de medir tasas de incidencia. Otra medida útil también para describir un conjunto de datos como tasas es identificar correctamente, digamos, a la población que se pone bajo estudio, según variables por género, según variable que está expuesta a riesgo por edad, y hacer esa comparativa de cómo se presentan los hechos según este tipo
de variables que acompañan, que serían variables descriptivas. En general, lo que uno hace es combinar, cuando uno construye tasas, índices, combinar. Una variable se llama de respuesta, que puede ser cuantitativa o cualitativa, que es la de respuesta, es decir, se están produciendo hechos, esa es la variable de respuesta, y la combino con variables descriptivas, que sería una variable que me dice cómo se compone la población, que puede llegar a ser el género, puede llegar a ser grupos de edades, puede llegar a ser localización, o como dijo antes Alfredo, que lo dividió en 4 la provincia, la ubicación geográfica. Entonces yo puedo saber la cantidad de algún tipo de hechos en una zona por habitantes. Se agrupan entonces datos descriptivos con la variable también de respuesta. Acá nos pasan el ejemplo: cantidad que fallecen producto del evento sobre cantidad de personas que sufren el evento, y ahí se manejan la relación. Estas son medidas útiles de cómo uno presenta a los datos. Cuando va haciendo esta presentación de datos a través de tasas, índices, para hacer en forma comparativa, yo lo puedo presentar como lo estamos mostrando acá en la placa esta que se ve en azul, ¿no? Paro en distintos periodos de año, la provincia entre el año 2014 y el año 2020, yo te pongo la tasa 14, el año 2014, la tasa del año 2020, para poder comparar, y da 13,74, son homicidios cada 100.000 habitantes, o 10,55 homicidios cada 100.000 habitantes. Y ahí nos está dando una medida descriptiva, en forma visual, rápido, con esta métrica, con esta tasa, si aumentaron o fueron disminuyendo la tasa de homicidio. Vamos acá a las últimas placas. Y en otras medidas útiles para describir el conjunto de datos, variaciones, diferencia en las tasas, entonces son restas, son las diferencias que se ven siempre cada 100.000 habitantes, cuánto es el crecimiento o la disminución de lo ocurrido, los hechos ocurridos en la variable que estemos midiendo. Entonces, lo podemos presentar en forma descriptiva también de esta manera. Y después también lo podemos presentar a nivel proporcional y multiplicado por 100 para sacarlo en porcentaje. Entonces, si yo quiero saber que si el año 2020, y tengo la tasa del año 2020, y tengo la tasa del año 2014, y la tasa de homicidio del 2014 la tomo como base, entonces en esa diferencia y multiplicado por 100, hubo una disminución del 23,2% de la tasa de homicidio cada 100.000 habitantes. Disminuyó en el 2020 comparado con el 2014 en un 23,2%. El 2014 lo puse como base, por eso acá en la cuenta aparece como base. Y la última placa para mostrar todo esto de estadística descriptiva, mostrándolo también como razón, es un coeficiente entre dos cantidades distintas para establecer una relación entre ellas. Como por ejemplo, cantidad de municiones secuestradas o de cantidad de armas de fuego secuestradas. O sea, son dos mediciones distintas, pero la unimos mostrando alguna razón, porque a lo mejor una variable va a depender de la otra, las municiones dependiente de las armas, y mostrar esta relación. Otra forma también de tenerlo como una medida descriptiva. Dejamos de compartir. Y ahí tenemos entonces todos los apuntes de estadística descriptiva. ¿Algún comentario, alguna pregunta hasta acá? Vamos a ver el chat.
Bueno, No, todo claro. bueno, ahora si tenemos conjuntos de datos, eh, yo siempre mostré un ejemplo que eran 10 observaciones nada más. Y eso más o menos es fácil. Pero cuando uno eh, maneja así generalmente cientos y miles de datos, entonces es necesario tener algún aplicativo para llevarlo adelante. Lo que más se suele usar son las planillas de cálculo, por eso vamos a repasar eh, el Excel, y yo lo repaso y lo dejo acá porque recuerden que yo voy a seguir siendo el profesor de Estadística 2, y donde ahí sí tienen que aprobar esa materia conmigo, de Estadística 2, y voy a tomar que hacer promedio, sacar desvío, presentar un gráfico, presentar un cuadro, si quieren calcular una razón, si quieren calcular un porcentaje, etcétera, lo saben y lo pueden hacer rápido, digamos, ¿no? No se tendrían que detener a ver cómo se hace eso. Y la forma de hacerlo rápido, si tenemos un 200 datos, si tenemos un 1000 datos, etcétera, de registro, la forma de hacerlo rápido es hacerlo a través de alguna aplicación que tenga estadística. Y la aplicación que más de uso común que puede acceder la mayoría es con el Excel, con la planilla de Excel o Microsoft Excel. Entonces yo les quiero puntualizar, algunos ya lo deben estar usando, otros no, pero como esto es un repaso para dejar a todos iguales, quiero puntualizar lo que se necesita en el Excel. Entonces, para poder usar el Excel, si yo lo tengo en la computadora que tengo acceso, o la mía, o donde yo trabajo y me dan acceso, cuando se empieza a usar el Excel, en la parte de análisis de datos, es una función que en general no está disponible cuando recién se instala o lo habitual. Entonces yo la tengo que tener habilitada esa parte de análisis de datos y que me permita hacer estadística descriptiva. El que justamente a lo mejor se sentó en alguna computadora y empezó a usar el Excel y ya lo usa y hace estadística descriptiva, lo tiene, ni sabía a lo mejor esto. Pero cuando uno instala el Excel o cuando por primera vez o si nunca usó análisis de datos, se va a encontrar que no encuentra esta parte que dice acá, análisis de datos, estadística descriptiva. Y no la encuentra porque en general no arranca el Excel con instalada la función. O sea que la parte esa del Excel acá arriba, la función no está. No sé si a alguien en particular esto le pasa o si tienen ustedes acceso a su computadora o pueden revisarlo, me lo dicen hasta el miércoles que viene. Si lo tienen o no. Hay una parte donde uno... ¿Sí? Disculpe, ¿qué es lo que tendría que haber Análisis ahí de en el datos. círculo? Análisis de datos. Ahora yo después se lo voy a mostrar con un Excel, si tengo tiempo, ahora son ya 5 menos cuarto, pero tiene que estar en ese círculo de día ahí, análisis de datos. Vamos a ir un poco rápido, lo repasamos. Y como eso no está, entonces dentro de la planilla de él hay que abrir cualquier planilla, dentro donde dice abrir, y en la ubicación de complementos, acá lo dice, en la parte de opciones, en el cuadro de diálogo de complementos, que se te abre esta hoja. Si ya lo tienen instalado el análisis de datos, viene bárbaro, pero si no, uno lo hace de manera, en la parte entonces de complementos, y acá, en la parte de complementos, voy a elegir una función que se llama análisis de datos. Y la tengo que tener activada, la tengo que marcar con una flechita. Podría marcar todas, ¿no? Porque la de análisis de datos es necesario. Las otras dos siguientes no. La de Solver, yo también la suelo usar, es para aplicar otros modelos estadísticos más avanzados
son modelos donde lo que busca es optimizar parámetros para como buscando optimizar recursos si uno quiere hacer un análisis de algo, ¿no? Pone un modelo donde hay muchos recursos, uno podría decir, tengo tantos patrulleros, tengo tanto personal, tengo tanta distancia, un montón de variables, lo modeliza todas esas variables y aplicando el solver me va a salir cuál es la cantidad óptima de los recursos para tomar decisiones. No es de este curso, pero si yo aplicara acá donde dice el solver, para un futuro uno puede sacar conclusiones sobre la optimización de los recursos. Como estamos hablando solamente de estadística descriptiva, el primero marcando el tilde acá es suficiente. Uno lo marca ahí y automáticamente, cuando ya después lo cerrás, acá en el costado te tiene que aparecer análisis de datos, como lo ven acá, que al principio no aparecía, y ahora si vos haces todos esos pasos, que son 2 o 3, te lo tienen que contar dónde se hace nada más, es sencillo, te tiene que aparecer análisis de datos. No sé por qué el Excel te da la opción de tenerlo esto a la vista o no tenerlo a la vista. Son como algunas funciones que uno le tiene que avisar. Después ustedes, cada uno, si tiene acceso a una planilla de Excel, se fijan si cuando abran en herramientas y si tienen acá análisis de datos. Yo dejo de compartir, total esto después lo repasamos, faltan algunas planas, y voy a compartir un Excel y les voy a mostrarlos. Ahora voy a compartir el Excel. Ahí empecé a compartir el Excel, a ver si se ve. Ahí tengo una planilla en Excel, que es la que después vamos a usar en las próximas clases. Entonces, yo entro acá, en el Excel uno tiene acá arriba funciones, ¿no? Archivos. Y en los archivos, dentro del inicio, era lo que había que hacer en las opciones de buscar. Yo ya lo tengo instalado. Pero cuando uno viene acá a las herramientas y datos, si lo pueden ver, acá se ve análisis de datos. Si los pasos anteriores que están en el apunte, si uno no tiene esto que dice acá, análisis de datos, ustedes lo ven, ¿no es cierto? Lo que yo estoy compartiendo, o no se ve. Cuando puse... ¿Lo ven ahí que dice análisis de datos? ¿Me contesta alguien, por favor? Porque justo yo no veo si ustedes lo ven, lo que estoy compartiendo por pantalla. Sí. Acá se ve, pero yo no lo tengo en mi Bueno, en mi si Excel. no lo tenés, significa que hay que hacer los pasos que yo te estoy mostrando en el PowerPoint. Hay que hacer los pasos. Porque para el uso de análisis de datos descriptivo tiene que aparecer esto que está acá. Y no es que hay que instalarlo de nuevo, sino hay que definirlo dentro de, como dice acá en el PowerPoint, de abrir archivo, opciones, y luego definir, marcar cuando se te abre una ventanita, marcar el tilde de análisis de datos. Entonces, cuando yo tengo ese análisis de datos, si lo abro esta ventana, que ahora se está abriendo la ventana de análisis de datos, yo me puse con un Excel con unos datos estos datos yo los bajé si había tiempo de ejemplo, y no es estos datos están en un Excel, lo bajé de la página de La Nación, donde están hechos, estaba filtrando todo, es un archivo con una extensión de CSC, y el archivo ese
Después lo tengo que transformar en Excel, todavía no lo había hecho. Bueno, se me abrió una ventana de análisis de datos, no sé, ¿se alcanza a ver la ventana o la ventana no se ve? ¿Se alcanza a ver la ventana que se me abrió a mí? O a lo mejor, a ver si alguien de ustedes me puede contestar. No se ve. No, no Yo se ya la ve veo la adentro. ventana, por eso se ve que no, como es una ventana, dice, Sí, no, no se ve. Capaz la tengo que tiene que compartir, estamos. compartir, en lugar de ¿Está compartir la bien? ventana, Ahí compartir está, la vamos a pantalla. intentarlo, así yo hablo de la ventana que se me abrió, lo abrí, vamos a hacer un segundo, vamos a ver si se me ve, no, la ventana, no, no la veo para compartir la ventana. Bueno, pero se me abrió una ventana que está también puesta en el PowerPoint, que es si ahora yo igualmente si estoy grabando toda la pantalla, y es una ventana que dice de estadística descriptiva. Bueno, dejo ahí de compartir. Entonces, digamos, ahora que ya estamos terminando, nos acercamos a las 5. El miércoles que viene, arrancamos con el Excel. Vamos a repasar el PowerPoint del Excel y ver si alguno de ustedes pudo instalar esto o no. Y, y si no, lo hacemos por paso. Si alguno tiene la computadora, el acceso y no lo pudo hacer, lo hacemos por paso. Es importantísimo para que después hacer siempre una práctica final de estas 4 semanas con datos reales haciendo estadística, una práctica final, y a su vez es importantísimo para estadística 2 porque siempre uno trabaja con el Excel, va a trabajar con el Excel, y que todo el mundo esté igual y que lo conozcamos. Así que así vamos a continuar, digamos, la semana que viene. Bien, por mi parte no sé si hay alguna pregunta, inquietud, así les puedo dar una devolución, o si no, cerramos. Ustedes me dirán alguna pregunta o algo, o nos despedimos hasta el miércoles que viene. Profesor. Sí, Mire. Jorgelina, yo seguí los No, pasos. iba a preguntarle por el video si lo iba a subir a la... Sí, lo voy a subir. Dice Jorgelina, Jorgelina, yo subí los instalar pasos y lo bien. pude instalar. Muy clara la instrucción. Bueno, entonces compartan, para eso está el trabajo de Sí, los compañeros, que les también. vayan aportando también los compañeros. Ahí lo pueden hacer. Y voy a tratar de subirlo. Alfredo me dijo que tengo que comunicarme con alguien de Santa Fe que maneja la administración, porque yo lo quise hacer y queda muy pesado, de 1 hora y pico, queda un archivo de muchos megas o gigas, y desde usando el internet 1 hogareño no lo pude hacer, o la plataforma no me tenía un límite, no sé cómo fue, porque me daba error. Yo los dos archivos lo tengo y ahora estoy dejando también de grabar vamos a dejar grabado así que si me dan después un soporte de Santa Fe estará, y si no después buscaremos otra manera de compartir. Muy bien. Nos vemos la próxima entonces. Gracias. Hasta luego. Hasta la Chao, próxima. hasta luego.